Bienvenidos a esta inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de los derechos humanos en Latinoamérica, un tema fundamental para cualquier estudiante de derecho, ¿no crees? Y más aún si están en Latinoamérica. Totalmente. Y lo interesante es que lo haremos a través de la obra de Fernando Valverde Camán, un jurista peruano. Ah, sí, he oído hablar de él. Se queda solo en la teoría, ¿eh? Ha trabajado con la ONU en misiones de paz en Guatemala y Timor Oriental. Imagínate la experiencia que trae. Wow, impresionante. ¿Y cómo lo vamos a conocer a través de este deep dive? Bueno, tenemos una colección de artículos y ensayos suyos publicados en distintas plataformas digitales en toda Latinoamérica. Suena fascinante. ¿Y por dónde empezamos a desentrañar su pensamiento? Bueno, un hilo conductor en su obra es cómo el derecho internacional y los sistemas legales de cada país se entrelazan para defender los derechos humanos. Y eso para ustedes como estudiantes de derecho es oro molido. Sin duda. Y hablando de oro, no podemos ignorar la controversia que Valverde Camán ha generado. Empecemos por su crítica al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya sabes, el de las protestas en Perú en 2022 y 2023. Me parece perfecto. Valverde Camán no se anda con rodeos, ¿eh? Afirma que la comisión no abordó con suficiente profundidad la violencia, la que se vivió durante las protestas. Cuestiona la imagen de protestas pacíficas, la que algunos sectores intentaron promover. Un punto de vista que seguro ha generado debate. Y no se queda solo ahí, ¿verdad? También analiza el panorama político peruano, especialmente en el contexto de las elecciones del 2021. Exacto. Se adentra en las complejidades de las reformas constitucionales que se propusieron, las preocupaciones sobre posibles amenazas a la democracia y la necesidad de una gobernanza responsable, siempre, claro, con los derechos humanos como eje central. Como futuros abogados, entender estos debates es crucial. Y hablando de debates candentes, ¿cómo olvidar el caso del periodista Christopher Acosta? Ese sí que puso a prueba los límites de la libertad de prensa en Perú. Un caso paradigmático. Valverde Camán lo analiza con lupa, desgranando las implicaciones de la condena a Acosta por difamación, por su libro Plata como cancha, donde denunciaba la corrupción de un político de alto perfil. Recuerdo que ese caso generó mucha preocupación sobre el futuro del periodismo de investigación en Perú. Claro, porque sienta un precedente peligroso. Valverde Camán argumenta que la sentencia podría tener un efecto inhibidor, es decir, que otros periodistas podrían autocensurarse por miedo a represalias legales. Imagínate, un golpe a la libertad de expresión. Y si hablamos de temas controversiales, no podemos dejar de lado la postura de Valverde Camán sobre la pena de muerte, especialmente en el contexto del debate sobre su reinstauración en Perú para casos de violación infantil. Un tema que siempre genera polémica. Valverde Camán se posiciona firmemente en contra, argumentando que la pena de muerte es incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos. Incluso introduce el concepto de jus cogens, normas imperativas de derecho internacional, que no admiten excepciones, para fundamentar su postura. Interesante. O sea, no se trata solo de una opinión personal, sino de un análisis profundo desde el derecho internacional. Exacto. Y no se limita a criticar, sino que propone enfoques alternativos para abordar estos crímenes, con un enfoque en la rehabilitación Y la justicia restaurativa. Un cambio de paradigma que nos invita a repensar la justicia penal. Pero aunque Valverde Camán se centra en Perú, su visión va más allá de las fronteras. ¿Qué nos puedes contar sobre su análisis de la situación en Nicaragua? Valverde Camán examina con preocupación la situación de Nicaragua, especialmente la privación de la ciudadanía y la confiscación de bienes. A opositores políticos lo considera una flagrante violación del derecho internacional y hace un llamado a los gobiernos democráticos a condenar estas acciones y a promover sanciones internacionales. Una llamada a la acción que nos recuerda la importancia de la solidaridad internacional en la defensa de los derechos humanos. Sin duda. Y en otro ámbito, también analiza la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de la comunidad LGBTI. ¿Un hito en la lucha por los derechos LGBTI en la región? Totalmente. Valverde Camán subraya la importancia de esta decisión para avanzar hacia el reconocimiento legal y la protección de las personas LGBT en toda Latinoamérica. Y como este caso sienta jurisprudencia a nivel regional. Y no olvidemos que Valverde Camán también tiene una perspectiva global, cómo analiza eventos globales como la pandemia del COVID-19 y la guerra en Ucrania. Valverde Camán los usa como ejemplos de cómo los derechos humanos pueden verse vulnerados en situaciones de crisis. Destaca que estos eventos globales impactan directamente en los derechos humanos, evidenciando la interconexión de los problemas a nivel mundial y la necesidad de cooperación global para abordarlos. Es decir, no podemos mirar para otro lado. Exacto. Y en línea con su experiencia en misiones de paz, también analiza el rol de la ONU en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Un tema en el que él es una voz autorizada. Totalmente.
Destaca la importancia de las operaciones de paz, basándose en sus experiencias en Guatemala y Timor Oriental, y cómo estas misiones pueden contribuir a la protección de los derechos humanos en contextos de conflicto. Una perspectiva invaluable. Y para ir cerrando esta primera parte de nuestra inmersión, ¿qué nos puedes decir sobre la postura de Valverde Caman frente a la universalidad de los derechos humanos? Para Valverde Caman, la universalidad de los derechos humanos es un pilar fundamental. Argumenta que estos derechos son inherentes a todas las personas, sin importar su cultura, religión o nacionalidad. Un concepto que, aunque parezca obvio, a veces se pone en duda. Claro, porque hay quienes argumentan que los derechos humanos son una construcción occidental, que no se ajusta a todas las culturas. Valverde Caman, sin embargo, refuta esta idea, con mucha solidez. ¿Y cómo lo hace? Él parte de la base de que todos los seres humanos compartimos una misma dignidad, y que los derechos humanos son la expresión jurídica de esa dignidad. Por lo tanto, no pueden estar sujetos a las particularidades de cada cultura. Es decir, que los derechos humanos son un mínimo común denominador para la humanidad. Exactamente. Y si bien reconoce que existen diferencias culturales, sostiene que estas no pueden utilizarse para justificar la violación de los derechos fundamentales. Incluso nos invita a analizar cómo el derecho internacional consuetudinario, basado en la práctica constante y uniforme de los estados, ha consolidado la idea de la universalidad de los derechos humanos. Un argumento sólido, sin duda. Y hasta aquí llegamos con la primera parte de nuestra inmersión en el pensamiento de Fernando Valverde Caman. Retomamos nuestra inmersión en el mundo de los derechos humanos en Latinoamérica, siempre con Valverde Caman como guía. Y en esta parte nos adentramos en temas específicos, que él analiza con profundidad. Empecemos por la libertad de expresión, un derecho fundamental, a veces amenazado, como vimos en el caso de Christopher Acosta. Exacto. Valverde Caman no se limita a narrar el caso, sino que nos invita a reflexionar Sobre las tensiones que surgen. entre la libertad de prensa y el derecho al honor. ¿Hasta dónde puede llegar un periodista Al investigar. y publicar información sobre una figura pública? Una pregunta clave, sobre todo en países con lo pasado, marcado por la corrupción y la censura. Recuerdo que en una entrevista Valverde Caman usó una frase muy potente. Dijo, la libertad de prensa es el oxígeno de la democracia. Y es que si no podemos denunciar la corrupción, ¿cómo podemos construir una sociedad más justa? Totalmente. El caso de Acosta es una llamada de atención sobre el uso del sistema judicial para silenciar voces críticas. Valverde Caman argumenta que este tipo de sentencias generan un efecto inhibidor en el periodismo de investigación, Es decir, que los periodistas se autocensuran. por miedo a represalias legales, un escenario preocupante para cualquier democracia. Y hablando de justicia, Valverde Caman también se adentra en el mundo de la justicia transicional, un tema crucial para Latinoamérica, que ha vivido dictaduras, conflictos armados y graves violaciones de derechos humanos. Valverde Caman explora cómo se pueden abordar las heridas del pasado, buscando la verdad, la justicia y la reparación. ¿Un proceso que, como sabemos, no es fácil? ¿Qué nos dice Valverde Caman al respecto? Él analiza los diferentes mecanismos de la justicia transicional, como las comisiones de la verdad, los juicios y las reparaciones a las víctimas. Destaca que es fundamental que estos procesos se lleven a cabo dentro del marco del derecho internacional humanitario, respetando los derechos de todas las partes. Y algo que me parece muy interesante es que Valverde Caman no ve la justicia transicional solo como un proceso punitivo. Exacto, él va más allá, argumentando que la justicia transicional también debe contribuir a la reconciliación y a la construcción de una sociedad más justa y democrática. Es un proceso que busca sanar las heridas del pasado para construir un futuro mejor. Un desafío enorme para países que aún arrastren las secuelas de la violencia y la represión. Y para conectar estas ideas con la realidad latinoamericana, Valverde Caman nos lleva a Perú para analizar el rol de los jueces de paz. ¿Quiénes son estos jueces? ¿Y por qué son tan importantes? Los jueces de paz son personas elegidas por su comunidad para resolver conflictos locales, generalmente en zonas rurales o marginadas. Valverde Caman los describe como un puente entre la justicia formal y la realidad cotidiana de las comunidades. Es decir, una justicia más cercana a la gente. Exacto. Él analiza cómo estos jueces, que a menudo no tienen formación legal formal, resuelven disputas basándose en las costumbres, valores y tradiciones de su comunidad. Un enfoque que podría parecer contradictorio con la idea de un sistema legal unificado. ¿Cómo lo ve Valverde Caman? Él explora las ventajas y los desafíos de este sistema. Por un lado, destaca su capacidad para brindar un acceso rápido a la justicia y para resolver conflictos de manera pacífica, evitando la escalada de violencia. Por otro lado, señala la importancia de garantizar que sus decisiones respeten los derechos humanos y el debido proceso. Es decir, encontrar un equilibrio entre la justicia formal
y la justicia comunitaria. Un tema complejo y fascinante. Sin vida. Y el análisis de Valverde Caman sobre los jueces de paz nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo se pueden fortalecer los sistemas de justicia para que sean más accesibles, eficientes y justos, sin perder de vista la diversidad cultural y social de Latinoamérica? Una pregunta que nos interpela a todos, especialmente a nosotros, los futuros abogados. Totalmente. En la tercera parte de nuestra inmersión, exploraremos las ideas de Valverde Caman sobre la universalidad de los derechos humanos y su visión sobre cómo construir un mundo más justo Y pacífico. Llegamos a la parte final de nuestra inmersión en el pensamiento de Fernando Valverde Caman. Hemos explorado temas complejos y controversiales, desde la libertad de prensa hasta la justicia transicional, y siempre con la mirada puesta en los derechos humanos. Exacto, y ahora nos adentramos en un concepto clave, en la obra de Valverde Caman, la universalidad de los derechos humanos, un tema que, como hemos visto, no está exento de debate. Claro, porque hay quienes argumentan que los derechos humanos son una imposición de Occidente, que no respeta la diversidad cultural. Pero Valverde Caman tiene una postura muy firme al respecto. Absolutamente. Para él la universalidad de los derechos humanos es un principio innegociable. Argumenta que esos derechos son inherentes a todas las personas, simplemente por el hecho de ser humanas, sin importar su cultura, religión o nacionalidad. Es decir, que la dignidad humana es universal, y los derechos humanos son su expresión jurídica. Exacto. Y si bien reconoce que existen diferencias culturales, sostiene que éstas no pueden utilizarse para justificar la violación de los derechos fundamentales. En una de sus conferencias, Valverde Caman lo explicaba, con una analogía muy clara. Decía algo así como: los derechos humanos son como el aire que respiramos. Todos lo necesitamos para vivir, sin importar dónde hayamos nacido. Una imagen muy poderosa. Y Valverde Caman no solo defiende la universalidad, en la teoría, sino que la lleva a la práctica, a través de su trabajo como embajador para la paz. De la Federación para la Paz Universal. Un compromiso admirable. Y creo que su experiencia en misiones de paz, donde ha sido testigo de las consecuencias de la violación de los derechos humanos, le da una perspectiva única sobre la importancia de defenderlos. Totalmente. Y volviendo al debate sobre la universalidad, Valverde Caman nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo podemos reconciliar los derechos humanos con prácticas culturales que podrían parecer contradictorias? Un desafío para nosotros. Como futuros juristas, pensar en soluciones creativas que respeten la diversidad cultural, sin renunciar a la protección de los derechos fundamentales. Un tema complejo, que nos invita a seguir investigando y a buscar respuestas. Y creo que ese es el principal legado de Fernando Valverde Caman. Inspirarnos a cuestionar, a debatir y a buscar soluciones para que los derechos humanos no sean solo palabras en un papel, sino una realidad tangible para todos. Totalmente de acuerdo. Y como estudiantes de Derecho, ustedes tienen una responsabilidad aún mayor, porque son ustedes quienes en un futuro cercano estarán en la primera línea de defensa de los derechos humanos, ya sea a través de la litigación, la asesoría legal o la promoción de políticas públicas que garanticen su protección. Un desafío enorme, pero también una oportunidad única para construir una sociedad más justa y equitativa. Y con esta reflexión, damos por concluida nuestra inmersión en el pensamiento de Fernando Valverde Caman. Esperamos que les haya inspirado, tanto como a nosotros. Hasta la próxima.